la bienvenida a Gustavo Matías Terzaga, hombre de la comisión, Arturo Jaureche, hombre de Río Cuarto, de Córdoba. ¿Qué tal, Gustavo? Gabriel Fernández y todo el equipo de Ya Nada Será Igual, te saludamos. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto para mí comunicarme con ustedes y charlar un poco de, bueno, me parece que de este artículo que hemos difundido respecto a la vida nacional en el marco de una democracia liberal, ¿no? Y Es que antipopular. se van sucediendo los acontecimientos y es necesario bucear en lo que nos ha pasado para entenderlo. Aquí está tu amigo Néstor Gorojovsky, que te manda saludos, va a charlar con vos dentro Anda de un Néstor rato. por ahí. Julio Manuel Carballo, Carlos Zaira, Guido Testa, todo el equipo de Ya Nada Será Igual. A ver, ¿por qué considerás que hay, podríamos así decir, una falencia, una defección en la democracia argentina del 83 en adelante? Bueno, me parece que es conveniente analizar la política coyuntural teniendo en cuenta siempre dos cuestiones, dos variables importantes, que son la geopolítica y también el devenir de los sucesos históricos recientes de la Argentina. Y en este sentido, me parece que para entender un poco o hacer un análisis crítico de la democracia liberal en Argentina, es necesario analizarlo, por supuesto, del aprendizaje o lo que nos arroja la dictadura, desde el fenómeno de la guerra o de la causa Malvinas, y desde allí hacer un análisis crítico. Pero por supuesto que lo hacemos en el marco de nuestro país, que está enfrentando una de las crisis más profundas de toda su historia, pero que no es esa típica crisis que repiten en los medios, que es coyuntural o que se da cada 10 años, sino que es el resultado puntualmente de un proceso de desintegración nacional que, bueno, que se viene profundizando sin pausas casi desde el 24 de marzo del 76, cuando el país, bueno, fue sometido a una reconfiguración económica, política y cultural orientada de manera determinada al sometimiento definitivo del capital financiero internacional. Y me parece que esta crisis no es solo económica o política, sino que es primero cultural, y en efecto el objetivo de este trastoque deliberado de nuestro sentido histórico siempre es el ocultamiento del crimen oligárquico, ¿no? ¿Qué falló ahí? Siempre, Porque después de el Plan Martínez de Oz, dio la sensación que en varios momentos de nuestra historia hubo una recuperación de la Argentina, por lo menos protoindustrial, ¿no? Y ahora volvemos al programa original en el peor sentido de la oligarquía. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que se dio ese retroceso? y me parece que en la postdictadura que nos enseñaron un poco que fue obra solamente de los milicos, pero me parece que hay que preguntarse quién la financió, quién redactó sus leyes económicas que siguen vigentes. Y ahí vamos a entender que en el retorno de la democracia muchos de los responsables militares del genocidio fueron juzgados, pero que los verdaderos artífices del plan de devastación, que son los integrantes de los directorios de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, no sé, Clarín, Bunge Borte, China Sindar, el ingenio Ledesma y Mercedes-Benz, y estos tipos han quedado impunes, o peor aún, ocuparon la presidenta de la nación, como Macri, que fue, su padre fue dueño de uno de los grupos económicos que más se benefició con la dictadura, y hasta la llegan a considerar a la presidencia de la nación un puesto menor. Entonces, me parece que, por ejemplo, lo que nos condiciona verdaderamente en nuestra democracia es, por ejemplo, la ley de entidades financieras que sancionada durante la dictadura militar, el 14 de febrero del 77, Sí. y que no fue una reforma aislada ni meramente técnica, sino que es una de las piezas estratégicas, diría yo, más importantes del dispositivo económico del terrorismo de Estado, y su supervivencia intacta desde el retorno democrático es el síntoma, me parece, más elocuente del déficit soberano de la democracia argentina post-Malvina, ¿no? Y de la persistencia de un modelo económico que sigue operando en beneficio del sector financiero y en detrimento del aparato productivo, el empleo y la soberanía nacional. Básicamente funciona la ley de identidad financiera como un marco legal que prioriza
evidentemente la rentabilidad especulativa por sobre el crédito productivo, reduciendo el rol del Estado en la determinación de la política económica para el país, permitiendo de este modo la concentración del sistema financiero en pocas manos, fomentando, bueno, como vemos, la fuga de capitales y el endeudamiento externo como patrón de gobierno, y aún está ahí vigente con todo su vigor, y es una de las bases estructurales del modelo de dependencia económica argentina que evidentemente condiciona nuestra democracia, y su subsistencia pone en evidencia una limitación estructural de nuestra democracia, y ya que, bueno, el poder financiero no solo sobrevivió al colapso del régimen genocida instaurado el 24 de marzo del 76, que en esencia es la respuesta final de las élites al 17 de octubre del 45, fecha que el pueblo argentino irrumpió en la historia como un sujeto político con voluntad de poder, y si el peronismo encarnó la organización de los sectores populares, la justicia social y la construcción de un Estado soberano, la dictadura vino a desmantelar ese proyecto desde sus raíces, destruyendo su base productiva, persiguiendo la cultura política del peronismo, aniquilando la representación social, en fin, fue la revancha del poder económico de las élites contra el movimiento que osó disputarle el control del país. Entonces, me parece que tenemos que, evidentemente, hablar de esto, porque la permanencia de esta ley, entre otros ejes de un dispositivo de condicionamiento y sujeción, en esta democracia me parece que refleja una derrota cultural profunda, ya que hay una especie de aceptación tácita de que el modelo financiero dictatorial por los gobiernos posteriores, incluso los nuestros, aquellos que tienen raigambre popular, nos muestra un poco la incapacidad política de construir una hegemonía alternativa al servicio del bienestar popular. Básicamente, el modelo de democracia liberal formal, sin contenido económico soberano, está siendo naturalizado, poco se habla de ello, y al punto de que ya ni siquiera se percibe que la ley fundamental del sistema financiero argentino proviene de una dictadura que anuló todos los derechos a puro secuestro, tortura, robo, muerte y desaparición. Y yo no supongo que enfrentarlo frontalmente no es una cosa fácil, pero me parece que en el campo nacional hay un error conceptual que tal vez del peronismo en su versión más progresista, que fue reducir deliberadamente la dictadura exclusivamente o casi exclusivamente a la faz militar y represiva, pero a la vez omitiendo que el poder real del proceso de reorganización nacional estuvo en los grupos económicos. Está muy Los claro, grupos financieros muy claro, Gustavo. y que lo impulsaron. Entonces, eso es uno de los factores más importantes que condiciona nuestra democracia. Tema finanzas, tenemos Malvinas, tenemos CGT, varios puntos, hay preguntas aquí. Vos decís, para terminar de explayarte bien, vos dirías de alguna forma, porque lo has mencionado, pero no te has explayado, que la continuidad de la ley de entidades financieras en realidad es la continuidad de la derrota en las Malvinas? Hay un poco de eso, Néstor, porque a la vez una incomprensión conceptual sobre el fenómeno de la causa Malvinas, que en definitiva es el gran acto de soberanía de la Argentina moderna, pero que en su análisis me parece que se omite el hecho de que el avance de una causa no está determinado exclusivamente por quienes la conducen, sino por la fuerza intrínseca misma de la realidad histórica de la causa. Y esta incomprensión me parece que funda ese prejuicio antimilitarista que, antecede, digamos, a los prejuicios que nos deja indefensos, ¿no? Digamos, pero la naturaleza política de la causa Malvinas fue la antítesis de todo lo que la dictadura había sostenido o promovido o ejecutado en términos antinacionales. Pero me parece que más allá del déficit conceptual de la dirigencia política, me parece que hay que recostarse sobre la autoconciencia popular, porque si hacemos un poco de memoria, el pueblo y los trabajadores organizados lo entendieron perfectamente, esa contradicción. En un momento de conciencia, en aquellas plazas de marzo y abril del 82, claro, en repudio contra la dictadura, claro, y luego, luego apoyando la reconquista de nuestro territorio respectivamente, pero
esa aparente contradicción me parece que es precisamente el tipo de paradoja de la cual un poco las élites intelectuales del progresismo suelen quedar poco mareadas o de ser desconcertadas, incapaces de reconciliar ese marco teórico con la complejidad del suceso histórico. Entonces, a partir de allí me parece que se inaugura todo el proceso de desmalvinización y el tratoque de nuestro sentido histórico, y acá estamos. ¿Y cómo procesan este asunto también las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas votaron mayoritariamente por Milei. Es decir, votaron por la continuidad de la ley de entidades financieras. Sí, bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Del avance de la colonización cultural, incluso al interior de las Fuerzas Armadas. Yo supongo que la gran parte de los integrantes de nuestra fuerza, de nuestras tres armas, que han acompañado con el voto esta gestión cipaya y antinacional, deben estar en un proceso de algún nivel de replanteo, porque básicamente el avance de la política en materia de política exterior, pro-anglosajona, en fin, de entrega de Malvinas, básicamente si sigue avanzando o se lo siguen poniendo, le va a quitar la razón de ser, la esencia misma de la existencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, en todo este avance preoligárquico, antinacional, de un gobierno descarado, violento en sus formas, pero que es profundamente antinacional, que básicamente es una versión poco moderada de un liberalismo antinacional, debe estar generando alguna especie de crisis al interior de las Fuerzas Armadas. Carballo te habla, Gustavo. Vos decís que es tal, una derrota, ¿cómo te va? Cultural, sí, pero es política. Han pasado gobiernos de los nuestros y no fueron capaces o no pudieron derogar esta ley que hasta el día de hoy se mantiene en toda su fuerza. O sea que hay una derrota política, eso es innegable. Cuando vos reclamás a las Fuerzas Armadas que no reaccionan, las Fuerzas Armadas también piensan que tienen que reaccionar políticamente contra esto. Y no se hizo. Bueno, es una tarea de la política, claro, ¿no? Hay que replantearse eso. Políticamente se perdió. Hasta el día de hoy. Es una tarea de la política porque no se puede, por prejuicio y la incapacidad de saber distinguir que dentro de cualquier institución, en este caso la castense, puede haber sectores profundamente antinacionales, liberales, sectores técnicos netamente profesionales y sectores nacionales. Ahora, no se los puede prepiar con un manual de derechos humanos ¿viste? Y provocarlo. Requiere de un proceso de pedagógico, iniciar un proceso de nacionalización de la fuerza. Y me parece que en este sentido, el sentido común de la democracia argentina, bueno, fue colonizado, me parece, y nuestra dirigencia política o no supo, o no quiso, o no pudo construir una verdadera democracia. Tal vez para el pueblo, hay ¿no? algunos elementos en Poder Judicial, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, que son las empresas que ponen plata. Además de colonizar mentalmente, compran voluntades adentro de esos espacios, ¿no? Podríamos pensar también en el consenso de Washington, ¿no? Eso no hay que dejarlo de lado. Sí, no debe ser nada fácil tomar conciencia de enfrentar digamos, frontalmente al poder real económico, pero porque ahí estamos hablando de ponerse de sombrero, bueno, al establishment, al poder económico, a los bancos, a los medios, a los organismos internacionales, a los pulpos financieros y todos los sectores que sostienen este tipo de gobierno como el de Milei, pero evidentemente los costos políticos serían altos, pero hay que hacerlo junto al pueblo, porque hay que romper con eso, porque nuestra dirigencia, si no, bueno, preferiría no tocar digamos, las columnas que sostienen el modelo de nuestra dependencia, aunque eso implique seguir administrando una economía ajena a los intereses nacionales. Eso vos sabés que nos interesaba que comentes. Ahora te doy, Julio. Vos saliste fuerte a criticar a aquellos sectores que cuestionan a uno de los lugares de agrupamiento popular, que es la Confederación General del Trabajo. Contanos tu mirada sobre ese debate que se ha abierto dentro del campo popular. Sí, me parece que muchos en el campo nacional, por ahí los sectores más progresistas, se han comido un poco la crítica sobre la burocracia
sindical. Generalmente son sectores críticos, aislados, que me parece que sí conforman una masa que están atrás de los teclados, que no están sindicalizados y que me parece que desconocen un poco la dinámica y el andar de la historia del movimiento obrero argentino, que hay que tener en cuenta un poco el proceso histórico que en el cual tuvo su dinámica, ¿no? Que desde la dictadura, pasando por el menemismo, Macri, Milei, digamos, bueno, su fuerza y su poder de acción, de condicionamiento ha sido desgastado. En el marco de la debilidad y del retroceso de todas las instituciones, o hasta de las organizaciones libres del pueblo, en el marco de esto que venimos hablando, un marco de democracia liberal que verdaderamente padecemos los argentinos. Recordemos, desde el golpe del 24 de marzo del 76 hasta hoy, se ha institucionalizado un porcentaje del 50% de argentinos sumidos en la pobreza. Bueno, en ese sentido, golpeado por la crisis económica, los condicionamientos políticos, la CGT de todas maneras actúa e impacta, y tal vez mucho más que la dirigencia política opositora de hoy, y además teniendo en cuenta que desde la Constitución del 94 el llamado o las fuerzas vivas del movimiento nacional está desestructurado a nivel integral o nacional, y lo que hoy vemos es también una dirigencia política nuestra, opositora del panperonismo, sin una conducción determinada que encabece y capitalice lo que puede ser el impacto de un paro general con movilización. Sin embargo, el sindicalismo lo ha hecho, creo que este va a ser el tercer paro, no sé si me equivoco. Es el tercero, sí. Me parece, me parece que también el pensamiento y el cálculo y la estrategia al interior de la dirigencia de la CGT también hace el análisis de que con el apoyo que hay en Milei, sin la capitalización política de nuestra dirigencia, que está más dedicada en agotar energías en la rosca, el internismo, el desgaste, en fin, hace su cálculo para saber cuándo. Pero evidentemente ha identificado un momento de debilidad y de acompañamiento popular callejero, y ahí vamos, nuevo paro general de la CGT. Nos queda tiempo para dos preguntas. A ver, adelante Carlos, adelante Julio. Gustavo, ¿qué tal? Un placer escucharte. Te he escuchado algunos conceptos que son muy claros, ¿no? Ley de entidades financieras y todo el drama argentino en relación con un tema muy sensible, nuestro estatus semicolonial que seguimos transitando. Ahora, en esta cuestión que tiene que ver con la política que no ha logrado, en algunos casos, poder dar este debate tan profundo, ¿no hay también un debate pedagógico que debiéramos dar en la Argentina? Sobre todo con los más chicos. Vos nombraste recién las redes, por ejemplo, ¿no? La complejidad que se da hoy un debate político cuando se da en redes sociales. ¿No hay también un debate pedagógico que debiéramos brindar? Sí, por supuesto que sí, en todo sentido y en todas las capas hay que desarrollar y avanzar con un debate pedagógico. En las escuelas, en fin, pero porque recién decíamos, ¿no? La crisis que vemos es evidentemente económica y política, pero es primero cultural. Bien. Entonces, vale decir, por eso decíamos recién, el análisis político coyuntural, o por más coyuntural que sea, hay que analizarlo también del devenir político de los acontecimientos históricos recientes, y me parece que desde la historia oficial de Mitre hasta la prédica colonial cipaya de baja estofa de nuestros tiempos, el relato ha sido siempre el mismo, ¿no? Que el país nació independiente y que está condenado a seguir siéndolo, digamos, nos cuentan una especie de historia de una nación imposible, siempre al borde del colapso, y como si fuera esto la naturaleza misma que la empuja al fracaso, y eso lleva a que nunca falta en la punta de la mesa de un argentino medio que vocifere que el problema de la Argentina somos los argentinos, que esto afuera no pasa, en fin. Me parece que el avance de la colonización pedagógica impacta en todas las capas de la sociedad argentina. Gustavo, una pregunta. Este gobierno llega en forma democrática al poder, ¿no? Cuando ya no gobierna en forma democrática, porque gobierna por decreto. Y cuando sale la palabra del ejército, en el subconsciente nuestro no está la idea de llegar a una solución en forma democrática, me parece a mí. ¿Vos qué decís?
cómo no llegar a una solución democrática. Claro. ¿Cómo resuelve esto el campo popular? ¿Puede ser por elecciones? ¿Vos pensás que puede llegar a revertirse esta situación de forma, entre comillas, democrática? Porque acá estamos hablando del ejército, y vos sabés, cuando se habla del ejército no se piensa en una solución electoral. Por eso hablamos de revertir la situación desde el lado nacional, porque de forma democrática se perdieron las elecciones y por buen margen se perdió. Sí, pero yo cuando pienso en el ejército lo veo en alianza y vinculación con el pueblo y en la defensa, con una doctrina en defensa de la custodia del interés nacional, digamos. Me remito a Perón, al peronismo histórico. O el caso de Venezuela, que yo creo, esto no sé si lo puedo afirmar, pero sí analizar políticamente, me parece que a pesar de los embates imperialistas al pueblo venezolano, sí, lo viene sosteniendo el ejército también. Entonces, creo que todo, en el marco de una democracia, me parece que hay que impulsar con mucho vigor un planteo político y a iniciar un proceso de nacionalización de nuestra política nacional en el marco de la democracia. ¿Y de dónde lo iniciarías Entonces, vos? ¿Desde la política? ¿Hablamos del GO de algún modo? Sí, lo que 1943 que, en toda la charla. Sí, lo que pasa es que evidentemente este no es el contexto político de aquel entonces, entonces eso parece como una bajada alienígena para las circunstancias de hoy. Claro. No, es un proceso de nacionalización de toda nuestra política, digamos. Pero básicamente nuestra política no puede reducirse a disputas institucionales vacías ni a la simple conservación del andamiaje democrático completamente desprovisto de contenido real. Digamos, una democracia puramente formal basada en el sostenimiento de estructuras que para nada representan la voluntad popular es apenas una fachada de legitimidad que sirve para perpetuar el poder de quienes controlan un poco el sistema desde las sombras. Y la verdadera democracia no se agota en la rosca del Parlamento tan decadente a la cual asistimos, ni en una justicia domesticada o en la libertad de prensa, aunque los laburantes no tengan ni un puto derecho, sino que reside en el ejercicio efectivo del poder por parte del pueblo. Digamos, la democracia real es el ejercicio del poder por las mayorías populares, digamos, y no un simple ritual electoral que legitima el saqueo del país con la naturalización de la alternancia, digamos. Ahora, este diagnóstico no nos corre el riesgo de disuadir a la gente para que no vote, de dejarla fuera, porque el Congreso hay que ocuparlo a pesar de las dificultades que trae. ¿No hay un problema en la descripción a la hora de señalar tenemos que participar? No sé cuál es el problema, me parece que los representantes nuestros que llegan a ocupar las bancas en diputados, en senadores, yo veía por ahí los argumentos de los diputados y senadores peronistas hace 3-4 décadas y la verdad que era un deleite en la descripción y en el análisis. Hoy están llegando influencers a ocupar el Parlamento. La verdad que es una situación política de baja estofa, pero la reversión de esa situación es invertir el proceso antinacional, y me parece que hay que hacerlo desde las filas de la política. Me parece que primero es una discusión política en términos culturales. Me parece que esa es la propuesta. Vos sabés que vos decís los diputados y senadores nuestros, yo también lo digo, y después me pregunto, ¿serán nuestros? Gustavo Matías Terzaga, gracias por esta comunicación, un placer charlar con vos. Seguimos leyéndote, seguimos charlando, te mandamos un fuerte abrazo desde La Gráfica. Abrazo, Gustavo. Bueno, Gabriel y a todo el equipo, un gustazo para mí, abrazo grande, que anden bien.